mañanera, nosotros hemos pedido que se suspenda la mañanera. Otro daño terrible que se me hizo a mi persona, por ejemplo, fue cuando el presidente exhibió mis cuentas de mi empresa, diciendo lo que se había facturado. Yo no tengo ningún juicio, ninguna demanda, no tengo nada que afecte el uso indebido como empresaria. Se me quiere atribuir cosas que desde el punto de vista legal no hay nada, he pagado impuestos, mis contratos que obtuve o llegué a obtener por el gobierno son contratos totalmente lícitos, transparentes, y el daño que se me generó fue la sensación de que yo me robé ese dinero, cuando lo que se puso es que se había facturado un monto, y esa es la agresión que sufrí de la mañanera, que sigo sufriendo. Ha habido muchísimas medidas cautelares para que el presidente deje de mencionarme en la mañanera, y los propios consejeros pues dicen que lo único que pueden hacer es emitir medidas cautelares, pero la reparación del daño que se ha hecho pues se tiene que buscar en los tribunales. Amigos y amigas, bienvenidos a una videoinformación. Espero que estén teniendo una excelente mañana, 11 de abril del 2024. Y después de haber sido bateados por el INE, por una incongruencia de cooptar la libertad de expresión, de cooptar la libertad de expresión que tanto presumen defender. Ahora, pues, Antonio Atolini, diputado local en Coahuila, pues mata 2 pájaros de un tiro al hablar de este tema, en donde le dice a Jorge Triana y a Azucena Oresti que existe un un grupo de medios que no se cansan de mentir, de golpear, en muchísimos casos de acusar sin argumentos y sin pruebas. Y parece ser que a Azucena Oresti le cayó el saco. Y tan es así que acusa a Antonio Atolini y le pregunta si no cree que es verdad que se sienten acosados por el presidente. Amigos y amigas, vamos a ver el momento exacto en donde reaccionan de esta manera tanto el diputado Triana como Azucena Oresti. Las conferencias matutinas porque el presidente interfiere, daña reputaciones, señala, acusa sin pruebas, etcétera. Eso es lo que pide la oposición. Morena está seguro de que esto no va a suceder porque ya hay un antecedente por parte del tribunal. ¿Sigue siendo el presidente un candidato activo en este proceso, diputado Jorge Triana? Pues desde luego que sigue muy presente, no lo puede evitar, no puede evitar el presidente pues frenar estas ansias o ser participante, por ser protagonista de la elección. Mira, lo curioso aquí, Azucena, es que desde marzo del año 2006, el presidente en un mitin, en el marco de su campaña presidencial, fue en el estado de Guanajuato, dijo una frase que es significativa y que lo persigue toda su carrera. Es: cállese, señor presidente, cállate, chachalaca. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo porque Vicente Fox hizo una declaración en contra del populismo. Habló del populismo, del riesgo del populismo, alguna cosa que la verdad a todos nos pasó de noche, pero él se enojó muchísimo y acalló al presidente o intentó acallarlo. A Vicente Fox, cuando Vicente Fox decía que no había que cambiar de jinete a mitad del camino, algo por el efectivamente, estilo. Cuando hizo una serie de frases que no le gustaron a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, López Obrador responde: cállate, chachalaca. Y empiezan ahí las verdaderas modificaciones a esta ley. Es correcto, vinieron las modificaciones y entonces tenemos un artículo 134 constitucional en este momento y una ley electoral basado en buena medida en los dictados y en las recomendaciones que dio en ese momento el partido de Andrés Manuel López Obrador, que era el PRD. Pero ahora la redacción del 134 constitucional ya no le gusta al presidente, porque la chachalaca ya es otra, entonces ya no le conviene el grito, ya no le acomoda el grito. Entonces ahora sí se vale que el presidente intervenga, que el presidente hable de la elección, porque aquí no estamos hablando de una frase aislada que está diciendo el presidente. Todos los días, invariablemente, ha metido
pues el tema electoral en las conferencias matutinas. Lo ha hecho sin ningún tipo de decoro, violentando la Constitución, violentando la ley electoral, y él lo sabe, y ha sido además acreedor a varias pues medidas cautelares de parte del INE, que por supuesto no ha acatado. La gente dirá, bueno, pues ¿por qué no se le sanciona? Pues porque no hay sanción, lamentablemente tenemos un andamiaje electoral incompleto. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo. Sus propias reglas electorales ya no le gustan. A ver, ¿escuchamos esto? Adelante. Ciudadano presidente, cállate, chachalaca. A ver, otra vez. Por favor. Es que habrá muchos que no saben a qué nos referimos. Ciudadano presidente, cállate, chachalaca. Fue un boomerang esto, Antonio Atolini, diputado, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Azucena. Una chachalaca es un pequeño pajarito que se utiliza como ave de caza porque genera un ruido que alerta dónde están las presas. Un pequeño pajarito. La chachalaca ha resultado ser el más terrible infundio, la injuria, la difamación, la calumnia, el peor de los insultos por casi 20 años por parte de la oposición. Pero me parece curioso que se mencione un caso en donde el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador hace uso de las múltiples figuras retóricas que él siempre ha utilizado, conectadas con el México profundo que conoce. Les molestó cuando era candidato, ahora les molesta cuando es presidente. Por lo tanto, no es realmente lo que dice, sino quién lo dice. El problema es con Andrés Manuel, el problema es con su sola existencia, con la forma en la que entiende el mundo, con la forma en la que se relaciona y con la forma en que ejerce su libertad de expresión. Porque no es cierto que el presidente de la República es el poder todopoderoso que en su momento tuvo este país y que aspiran a regresar el bloque conservador. Hoy el presidente de la República concentra el poder popular, que tiene una representación en votos y además también por su gestión. Pero cuando le contesta, por ejemplo, a la prensa inmunda, los pasquines corporativos que han hecho de la mentira, de la injuria y de la difamación una línea editorial, particularmente el Reforma, con quien es clarísimo. ¿Cuál es la prensa inmunda, Toño? Por Dios, no me digas eso, hombre. Pero ¿por qué? Pues, ¿qué tiene de inmundo? ¿Qué es inmundo? Perdóname. Que la prensa corporativa... Los audios de anoche hablando los hijos del presidente sobre el Tren Maya en colaboración con militares, etcétera, ¿eso es inmundo? No estoy hablando de eso, estoy hablando de la prensa inmunda. Un grupo de hombres y mujeres que se articulan alrededor del ánimo de lucro y que utilizan un bien público, como lo es el espacio radioeléctrico, por ejemplo, en televisión o en radio, o una concesión que la Secretaría de Gobernación da para poder imprimir un periódico y utilizar un medio de comunicación para ser un medio de difamación. No es nuevo, no nos hagamos tontos, no nos hagamos los desentendidos, no nos hagamos sordos. Los periódicos, la prensa corporativa en todo el mundo rechaza los movimientos corporativos y lo hacen no investigando y buscando la verdad, sino difamando y llevando la mentira a título, como en el argot periodístico se llama, volando la nota. Esa confrontación además no se ha dado cerrando periódicos, como se hacía en los tiempos del PRI, censurando cineastas que publican películas incómodas. No, hay otro tipo de presión, y lo sabes tú y lo sabemos todos los que estamos aquí en esta pantalla y muchos otros que están materia aparte de la discusión, en este asunto no nos podemos hacer patos cuando hablamos de que el poder mediático, como el poder mafioso, como el poder judicial, como el poder económico, como el poder popular, son distintos poderes que se concentran en la discusión pública. El presidente confronta a uno de manera circular en una rueda de prensa que hace todos los días porque es su modelo de gestión de comunicación y eso no le gusta a quienes se sienten aludidos. Siempre además, hay que recordar, en términos de su posicionamiento político, nunca es respecto a su aspecto, respecto a sus parentescos, respecto a su condición socioeconómica. Siempre el presidente cuando insulta, porque sí lo hace respecto a una posición política y eso me parece que a una posición política, plena libertad de expresión. Bueno, a ver, déjame escuchar al diputado. En un futuro muy, muy lejano, en una galaxia que no nos va a tocar ver, un presidente o presidenta de oposición llegará y como da cuenta actualmente la candidata de oposición, perdón, Jorge. Nadie gobierna para siempre, dice Jorge. Bueno, pero por lo menos 6 años más con Claudia Sheinbaum sí, y eso lo marca cualquiera de las encuestas.
las cuales, sí, ya veremos, a ver cómo les va el día siguiente, el 3 de junio, con la crisis nerviosa que van a sufrir una vez de que 6 años después de seguir con la misma cantaleta no han logrado superar el trauma que le puso el pueblo de México al bloque conservador. Pero últimamente lo que estamos defendiendo es que el insulto, la confrontación y la discusión política se da en términos que lo permite la libertad de expresión. Si les llamamos conservadores, si les llamamos bloque de la reacción, si les llamamos opositores, esos son los insultados, los ofendidos son ellos, los que sienten que entonces el carácter de ciudadano imparcial, autónomo, independiente, puro, bueno, único e imparcial, ya nadie se los reconoce y los ubicamos en su justa medida. Bueno, Toño, pues gracias, diputado Jorge Triana.